Bueno, entonces vamos a darles la bienvenida. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es responder todas las preguntas con Dani, como ya les dijimos. Dani, si quieres te presentas un poquito, obviamente ya te conocen, pero bueno, cuéntales otra vez de tu experiencia. ¿Quién es Dani? Bueno, claro que sí. Entonces, mi nombre es Daniela Zapata. Yo soy fisioterapeuta y me especialicé en todo lo que tiene que ver con el piso pélvico, tanto femenino, masculino. Soy una apasionada por esta área. Me especialicé en Brasil y pues también aquí en Colombia y ya llevo más de 4 años trabajando en el área de piso pélvico, como acompañando a mujeres como durante toda nuestro ciclo vital, desde que estamos pequeñas, desde que somos niñas, porque desde ahí también podemos tener como disfunciones de suelo pélvico o incluso cuidarlos desde esa edad hasta que entramos a la menopausia, pasamos por embarazo o estamos ya pues como adultas mayores. Entonces, bueno, a eso es como lo que me dedico. Me encanta trabajar con las mujeres, me encanta tener ese contacto porque es una nota poder conversar, poder disfrutar, pero también aprender juntas y poder transmitirles como este conocimiento que desde mi parte profesional, de hecho, es muy valioso para mí misma como mujer. Entonces, Ujú. esa es Daniela Zapata y bueno, también es como el cerebro de todo lo que es EVI. Y bueno, junto con Tati, pues estamos aquí trabajando con y para ustedes. Hay Ujú. muchísimas mujeres que tienen quizás las mismas, todas tenemos las mismas preguntas, pero muchas veces las llevamos en silencio, que eso es lo que creo que nos ha pasado a muchas, ¿cierto? Como que pensamos que eso no le pasa a nadie más, solo me pasa a mí, tenemos que sufrir solas, entonces pensamos que todo esto es normal o, como tú dices, es común pero no normal. Entonces vamos a ir a alguno de esos tabúes y el primero, o uno de los más comunes, era porque experimentamos inflamación abdominal después de tener alguna relación sexual. Bueno, generalmente durante las relaciones sexuales, especialmente cuando hay como una penetración profunda, al final de nuestro huequito de la vagina, ¿cierto? Lo que tenemos allá adentro, al final está el útero y el útero es un órgano. Ese Ujú. órgano, cuando por ejemplo hay penetración profunda, puede ocasionar un poco de molestia y más cuando hay por ejemplo, dolor sexual, y eso hace que después de la relación sexual, pues nos sintamos como un poco inflamadas. Sin embargo, es muy claro tener en cuenta que eso no es normal, eso no deberíamos sentirlo, porque siempre las relaciones sexuales deben ser sinónimo de placer, ¿cierto? Y que de hecho nosotras como mujeres tenemos la capacidad de sentir muchísimo más que los hombres. Nuestro periodo como de descanso entre una relación sexual y otra, pues es muchísimo más rápido. Nosotras no morimos pues como después de un orgasmo como les pasa a ellos. Entonces eso hace que nosotras podamos como recuperarnos mucho más rápido, pero sencillamente cuando todo ese sistema sexual, cuando todo ese piso pélvico no está funcionando bien, pues aparece estos cólicos, puede aparecer esa inflamación que aunque generalmente la colocan abdominal, cuando uno indaga bien como con la mujer, es como una inflamación, pero en la parte baja del abdomen, como donde está por las El ingles, vientre. por ejemplo, exactamente, como donde uno siente cólicos menstruales. Entonces el mensaje es que si esto nos pasa, cuidado porque debemos pues, revisarnos porque efectivamente algo no está bien. Tenemos que trabajarnos, que quizás no es grave porque también puede ser que no nos duele nada, pero que aún Ujú. así uno siente como esa molestia. Sin embargo, hay que trabajarlo. Así que Ok. a través de EVI, pues vamos a poder trabajar como todas estas molestias y como alteraciones que podemos tener en nuestro desempeño sexual. Otra de las preguntas comunes, ¿por qué se escapa orina al hacer ejercicio? Yo creo que no solo hacer ejercicios, o cuando uno hace como algún esfuerzo, toser, estornudar, ¿cuál otro es como tan común? Correr, saltar.
de Exacto, irse. simplemente cuando nos dan, ajá, o cuando nos dan las ganas de orinar. Y por ejemplo, durante el ejercicio, imagínense que habían personas, tanto mujeres como hombres, que pensaban que Ujú, eran sudor, que era que ujú, estaban sudando tanto, 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 como que salía un chorrito. Y eso también me sorprendió hartísimo, porque miren, cuando perdemos orina, puede ser por dos cosas, o porque tenemos un suelo pélvico muy débil, o también porque tenemos un suelo pélvico muy tenso, o mentiras, puede haber una tercera, o porque tenemos un piso pélvico, unos músculos pélvicos desprogramados. ¿Cómo así ujú, que desprogramados? Cuando, en este caso en específico, cuando nosotros saltamos, el cerebro tiene que mandar una señal al piso pélvico como para que haga un movimiento protectivo antes del salto y así no se nos escape la orina. Pero si el cerebro manda esa señal y la manda tarde, porque como que ese impulso está atrasado o el piso pélvico no lo recibe, pues generalmente vamos a tener escapes de orina. Entonces, hay que trabajar como esa programación del cerebro y esto no es sudor, esto no debe ser motivo de burla, esto no debe ser motivo de normalizarlo. No sé si se acuerdan unos Juegos Olímpicos cuando una mujer en un levantamiento de pesas se orinó y hasta ujú. se hizo popó. Entonces, eso fue como marcado en la historia, pero nunca se le hizo como la hincapié de lo que había que hacer. Y aquí es que esas pérdidas de orina se te están escapando porque tu piso pélvico no está funcionando correctamente, no tiene la resistencia, la coordinación, esa conexión con el cerebro para poder evitar esos escapes. Vale. Entonces, no es normal que se nos escape orina en estos momentos. No, no, no. Ni siquiera va a ser normal que se nos escape orina durante el embarazo. Porque Ok, muchas mujeres también asocian que como estamos embarazadas, como que nos llegan todos los males y que eso hace parte del embarazo. No, en ninguna situación de la vida de nosotras como mujeres, niñas, tenemos que soportar como que se nos escape la orina, ni siquiera si sea una gotica. Yo me puedo estar riendo, mejor dicho, pero a carcajadas. Y no tendría por qué escaparse ni una gotica de orina, ujú, ni una. ujú. Súper. Esta, común, mucho, mucho, que lo que nos pasa, bueno, no tengo hijos, pero lo que le pasa a muchas eh, mamás después del parto, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa esto después de un desgarro? ¿Qué hay que hacer? Yo siento que en nuestra sociedad nos han enseñado que debemos vivir todo muy solas y el posparto es una de estas etapas, donde la mandan para la casa y chao, tenga su bebé, vaya a lactar, vaya a hacer de todo, pero no se habla de lo que pasa después. Entonces, para esas personas, tú puedes decir que hay algo por hacer, incluso después de muchos años. Exactamente. Entonces, por ejemplo, que nos convirtamos en mamás tampoco significa que dejamos de ser mujeres. Y en el posparto sencillamente pasa como que toda la atención se centró en ese bebé que acaba de nacer, pero la Ujú, mamá se olvidó. Entonces el bebé toma una importancia grandísima que, claro, causa mucha felicidad en la familia, en la misma mamá, por supuesto. Pero venga, ¿dónde está esa mujer que es como nuestro primer rol? Y ujú, que es básicamente un desgarro. Un desgarro se da cuando el bebé sale por vía vaginal y resulta que el bebé como que no sale fácilmente por este huequito y con su salida, entonces, por ejemplo, aquí hay unos músculos y eso se desgarra literalmente. Pero al desgarrarse, eso puede ir incluso hasta el ano. Entonces, ok, ahí vamos a escuchar que puede haber desgarro 1, 2, 3, 4. Incluso también esto está muy relacionado cuando nos cortan, como que en el parto el médico con una tijera tiene que cortar, que es la famosa episiotomía. Esa episiotomía pues generalmente se hace como aquí a un ladito de la ujú, entrada de la vagina, donde ahí tenemos los músculos del piso pélvico. Entonces, allí las mamás, atención, no olvidarse que son mujeres y que ok, después del parto es muy importante que puedan recuperar su cuerpo,
que nuestro cuerpo tiene una capacidad grandísima y maravillosa de recuperarse, sí, pero que necesita ayuda porque estuvo 9 meses embarazado cuando normalmente nosotras no vivimos embarazadas, tuvo unos cambios, pero del tamaño de la luna, y una de las partes donde tuvo más cambios fue en ese suelo pélvico. Y recuerden que nuestro suelo pélvico no solamente sirve para ir al baño, para hacer chichi, para hacer popó ni para tener hijos, sino que es muy importante, por ejemplo, en nuestra salud sexual, es muy importante en nuestro placer, es muy importante en el sostenimiento de esos órganos. Entonces, para las mujeres postpartum, ya sea por cesárea o por parto vaginal, en este caso con el desgarro, que idealmente que hay programas que podemos hacer tanto presenciales, pero también a distancia, y que aquí es donde queremos acompañarlas y enseñarles y ayudarlas a recuperar su cuerpo a partir más o menos de la cuarta semana posparto, porque a partir de la tercera o cuarta semana, porque también tenemos que darle tiempo al cuerpo, hombre, que se recupere un poco como de todo ese parto, que también la mamá se adapte a ese nuevo bebé, ¿cierto? Porque si no, pues no da. Pero que debemos como mujeres ser muy conscientes de que es muy importante mi bebé, pero también soy más importante yo que mi bebé, porque si yo no estoy bien, ¿cómo le doy ese bienestar a mi bebé? Si me está doliendo, si estoy mal con mi pareja, si estoy mal con mi propio cuerpo. Entonces, mujeres, no nos dejemos para después, porque lo ideal es poder hacerlo a tiempo. Lógicamente, si por desconocimiento, porque se te pasó el tiempo, porque tu bebé, mejor dicho, te absorbe, tu familia, en fin, no dio chance, por supuesto que sí lo pueden hacer después de unos años. Nunca es tarde para trabajar en nosotras. Nunca es tarde en el posparto para recuperar nuestro suelo pélvico. Así que también pues vamos a tener ese acompañamiento virtual donde podemos trabajar. Aquí Jazz nos pregunta, Tati, eh, Chuchun, ¿qué sucede si has tenido varias cirugías y has decidido no reiniciar la vida sexual por un periodo muy largo y las paredes de la vagina están contracturadas? Jazz, gracias por esa pregunta, porque miren, lo que está diciendo Jazz es que después de una cirugía que uno por diferentes factores no quiere tomar su vida sexual, lo que no se usa se atrofia y lo que no se usa también pierde movimiento. Entonces, recordar que por dentro de nuestro canal vaginal, eso todo es músculo y esos músculos tienden a estar incluso sin cirugías como tensionados, contracturados, como cuando nos da una tensión aquí en el hombro, que uno es como, ay, no me toque, o cuando nos duele mucho el cuello que ni siquiera podemos mover la cabeza. Pues resulta que después de cirugías, después del parto, pues queda una inflamación, queda un proceso de recuperación y esos músculos quedan un poquito adoloridos. Por eso hay que trabajarlos. Cuando no se trabajan, ellos van quedando como tiesos y algunos van recobrando esos movimientos, pero hay otros que no los recobran. ¿Saben cuántos músculos tenemos por dentro de nuestra vagina? Más de 30 músculos. Entonces, imagínense 30 músculos que supongamos 10 se recuperan y recuperan otra vez el movimiento y súper bien. Pero los otros 20, caramba, no recuperan el movimiento y se quedan como tiesos, se quedan pequeñitos, se quedan con alteraciones hasta de sensibilidad. Eso hace que, claro, cuando yo quiera retomar las relaciones sexuales, que cuando el pene va a entrar a nuestra vagina, esa vagina se tiene que abrir para poder que esa penetración sea cómoda, sea chévere, porque si no va a entrar como que no entra, como que si fuera una pared, como que me chuza, me molesta, como que es supremamente incómodo. Claro, porque no se está adaptando, no está entrando rico. Entonces, pues allí debemos trabajar esa musculatura posterior a esas cirugías, al parto, por ejemplo, para descontracturar esas paredes de la vagina,
para quitarle esos espasmos, y eso se pueden hacer con diferentes ejercicios. Y la buena noticia es que dependiendo la gravedad o los síntomas, lo podemos hacer online, lo podemos hacer desde la comodidad de casa, porque también hay muchas de nosotras que de pronto por el trabajo, el tiempo, el lugar donde vivimos, pues no podemos tener acceso a un fisioterapeuta pélvico, o sencillamente no existen. Por ejemplo, hay muchas partes aquí en Colombia donde no hay servicio de fisioterapia pélvica. Entonces, ¿qué hacen las mujeres que viven en esas ciudades o en esos pueblos o en esos estados? Entonces, eso se puede trabajar. Súper. Ahí dice Jazz que le das una luz para tener más miedo, menos miedo al dolor, para no tener más dolor. Por Súper. supuesto. Y chicas, no tenemos por qué sentirle miedo a las relaciones sexuales. De verdad que debemos como que saber que son para disfrutar, que son para gozar, que son chéveres y que podemos recuperar, que no tenemos como que aguantar como, ay no, qué pereza, otra vez, tengo susto. No, de verdad que no. Si uno no quiere tener, que sea por otra razón, pero nunca porque tenga miedo al dolor o a que le va a molestar. De hecho, ya Yasmín nos había acompañado en el otro preguntas y respuestas que hicimos, ¿cierto? Y ella había contado que estaba pasando por un proceso, un posoperatorio, donde había sido operada ya más de 3 veces por endometriosis. No creas que nos hemos olvidado de ti, nos acordamos muchísimo de tu historia, entonces, bueno, igual, Yamile también tiene una pregunta, ya si quiere puedes activar tu micrófono y nos cuentas tu pregunta. Hola, buenas tardes a todas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Bien, gracias, muy bien, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Resulta que hace aproximadamente 6 meses, sí, 6 meses tuve mi tercer bebé. Resulta que llevo varios, pues casi que todos estos meses sufriendo mucho para tener relaciones sexuales porque me duele horrible. De hecho, hasta sangro. O sea, es como si fuera virgen otra vez. Y yo al terminar las relaciones me quedé ardiendo, como mejor dicho, yo digo, si así son las gatas, pobrecitas. Ya hasta le huyo a mi esposo porque de verdad que el dolor es insoportable. Y pues aunque usemos, no sé, pues productos lubricantes con condón, no sé qué, consulté a mi ginecóloga y mi ginecóloga dice que es normal por la lactancia, pero pues yo he preguntado también a otras mamás que lactan y pues no puedo ser que la única que sufra por la lactancia, o sea, no solamente me sufren las tetas o la lactancia, sino también en la parte sexual, y eso me tiene un poquito preocupada. Entonces quiero saber si de pronto estoy teniendo algún problema en el piso pélvico que haga que esto suceda. Muchas Claro gracias. que sí. Con todo el gusto, Yamil, una pregunta. ¿Tus otros 2 partos, estás en el tercer posparto, fueron todos por parto vaginal, cesárea? No, todos han sido por cesárea. Todos han sido por cesárea. Miren acá esa importancia, Yamile, muchas gracias, porque también tenemos la errónea idea de que si tenemos parto por cesárea, pues nuestro piso pélvico está perfecto. Miren lo que nos acaba de contar Yamile, donde pues los ha tenido por cesárea y caramba, no se aguanta el dolor, le huye. Escuchen lo que nos acaba de decir, le huye al marido. Créanme que esto no es solamente Yamile, y también muchas le pueden huir. Esa es la realidad de lo que, chicas, 9 de cada 10 mujeres tienen dolor sexual en cualquier etapa de la vida. Y una de esas etapas es el posparto. Entonces, Yamile, evidentemente estás teniendo un problema de piso pélvico, donde esos músculos que tenemos por dentro de la vagina están contracturados, están tensos, están como muy engarrotados, como si tuvieran un cactus. Entonces, claro, cuando algo llega a tocarlos, no, ellos sienten como que a metros, por favor. Y nosotras tenemos como en la entradita de los labios la mucosa, ¿cierto? Y esa mucosa hay que hidratarla, esa mucosa tiene que estar flexible, ella es como la mucosa de la boca que siempre vive húmeda. En el posparto, esa mucosa está más seca. Las mujeres que están en posparto pueden sentir como que pasó una aspiradora por allí. Sin embargo,
eso también va contribuyendo y el embarazo previo que hubo, pues contribuye a que esta mucosa se vaya pegando y se vaya deshidratando. Entonces, por eso es que Yamile, en este caso, siente ardor, puede sentir que le quema, y esa es la causa, Yamile, de la sangre, porque está tan reseca esta mucosa, no solamente de aquí afuera, sino también esa mucosa de allá dentro de todo el canal vaginal, que claro, cuando el pene pasa y le hace el roce a todas esas paredes de nuestra vagina, pues es como que le está haciendo micro lesiones, como que las está lastimando, pero es porque ya de por sí están muy resecas, están muy ásperas, parecen como si tuvieran un montón de piedras. Y esto es muy importante poder trabajarlo porque eso no se cura solo, no se cura solo. Ya han pasado 6 meses, ¿cierto? Y miren que uno diría, ay no, eso pasó, y muchas mamás dicen que pasó, pero hay que hacerle tratamiento para quitar el dolor y para que vuelvas a sentir placer sexual. Ujú. Entonces, tranquila que al igual que como Jazz, pues hay una luz al final del túnel y sí hay muchas cosas que se pueden hacer y que así como Jazz tiene por endometriosis, Yamile, entonces, por ejemplo, por un posparto, que todas tienen necesidades diferentes, pues allí van a ver como tal el tratamiento ajustado a esas necesidades particulares que tenemos cada una de nosotros, porque, por ejemplo, yo también puedo tener dolor o molestia o no sentir placer, pero yo no tengo hijos, o sea que yo no puedo hacer el programa de posparto, no, pues hay que ajustarnos a las necesidades de cada una de nosotras. Ujú. Y, perdón, y eso también se puede hacer a distancia, es que yo no vivo en Medellín, ahora estoy viviendo en Barranquilla. Sí, sí, señora, se puede hacer a distancia y ya les vamos a ir contando cómo este proyecto es por eso, porque en Barranquilla, por más que estamos en el mismo país, miren todo lo que va pasando y créanme que con las investigaciones, con mi experiencia, con el trabajo que hemos hecho con más de 6.000 mujeres atendidas y con experiencia también trabajando a distancia, hemos podido atender a esas necesidades que hoy salen aquí para que puedan recuperar su calidad de vida, para que puedan recuperar esa calidad en sus relaciones sexuales y sobre todo en su ser como mujer. Entonces sí se puede hacer a distancia. ¿Listo? Dani, Jazz nos dice qué sucede con la vagina después de una histerectomía total y cómo se asocia el dolor de espalda baja con la histerectomía. Primero explícales también qué es una histerectomía para los que no saben. Claro que sí, entonces una histerectomía es cuando nos sacan el útero, ¿cierto? Y esa histerectomía puede ser que sacaron el útero, una parte, que lo sacaron y le dejaron el cuello, o que lo sacaron absolutamente todo junto con todo el aparato reproductor femenino. La histerectomía, perdón, el útero es en lo que termina la vagina. Entonces, por ejemplo, supongamos que mi brazo es el canal vaginal y mi puño es el útero. Entonces, si a mí me quitan el útero, eso es lo que se llama una histerectomía. ¿Dónde está el suelo pélvico? Pues el suelo pélvico está rodeando tanto la vagina como el útero. Entonces, ¿qué va a pasar con la vagina? Primero, que va a tener una alteración, claro, porque le quitaron una parte que era suya. Como es una cirugía, lo mismo, en esa recuperación pueden haber adherencias, pueden haber fibrosis, puede haber inflamación y eso afectar el movimiento, la calidad y el funcionamiento de todo ese piso pélvico. ¿Cómo está relacionado con ese dolor lumbar? Entonces, bueno, ahí hay que mirar varias cosas. La técnica quirúrgica, si de pronto movieron algunos nervios, por ejemplo, de la columna, si lastimaron desde la anestesia, también nosotros recordar que nuestro cuerpo no funciona como si fueran partes aisladas, como si fuera un rompecabezas
pero como que es independiente, ¿no? Es decir, lo que me pasa en el ojo no tiene relación con lo que me pasa en el cuello, no, pues sí tiene relación, porque todo nuestro cuerpo es una unidad funcional, o sea, es una armonía y cada cosa debe estar en su lugar. ¿Y qué pasa? El piso pélvico está dentro de la pelvis y la pelvis se comunica con la columna vertebral. Entonces, la proximidad que tiene el útero, la pelvis con la columna son estrechamente relacionados. Si ahí sacaron un órgano, si ahí movieron, si ahí cortaron, si ahí se generó un espacio, se movieron cosas, pues evidentemente va a ir afectando pues las cosas que tiene al lado. Y en este momento, por ejemplo, lo dice Jazz, que fue la columna lumbar. Miren que es la columna en la parte baja, en la que está más conectado con el sacro y con la pelvis. Entonces, hay que como que entrar un poco más ya individualizado a preguntar qué está pasando, mirar pues como la cirugía, pero tienen toda la relación y esto también se puede trabajar para restablecer y que el cuerpo se acomode otra vez como a esa vagina sin útero, que perfectamente lo puede hacer. Entonces, que la vagina se acomode a que ya no tenga el útero, que funcione bien. Además que hay que entrenar esos músculos del piso pélvico, hay que darles un refuerzo y asimismo, pues para que la columna y todo nuestro cuerpo también se acomode a ese cambio que tuvo. Dani, por WhatsApp nos hacen una pregunta y es que yo creo que le pasa a muchos y es que si los ovarios poliquísticos pueden ser alguna causa de dolor durante las relaciones sexuales o también de perder el deseo sexual. ¿Cómo afecta eso? Bueno, los ovarios poliquísticos es que hay quistes en los ovarios y pueden haber muchos quistes, ¿cierto? Y eso se da pues ya como por unas causas un poco más médicas, más hormonales, ¿cierto? Como los ovarios hacen parte de nuestro aparato reproductor, entonces sí puede estar relacionado, por ejemplo, con alteraciones o problemas en el deseo sexual. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, somos un todo. Entonces, si yo estoy estresada, quizás mi deseo sexual no es el mejor. ¿Cómo están mis hábitos de vida? ¿Cómo estoy en la parte de mi ciclo? Mi entorno, cómo están funcionando las hormonas en mi cuerpo. Todo esto va a afectar como los niveles de deseo sexual que están dados, por ejemplo, por la testosterona. Y la testosterona es como esa hormona que nos ayuda en el deseo sexual. Entonces allí pues sí lo pueden afectar, pero aquí la recomendación sí es directamente con el ginecólogo, que es el profesional como que idóneo que trata y que puede abordar toda esta parte de ovarios poliquísticos. También puede estar relacionado con cólicos menstruales fuertes, claro, porque cuando estamos menstruando, pues hay una cascada hormonal, hay una liberación de unas hormonas, como una recaptación de otras. Entonces, si eso ya tiene ahí como un desequilibrio, pues el ciclo menstrual se va a afectar, cuando viene como la parte premenstrual también. Entonces, todo, miren que se va correlacionando, se va volviendo una bolita de nieve y que lo que sí les puedo decir que he visto desde mi experiencia y pues de lo que comparto también con como con las médicas ginecólogas que conozco, es que los hábitos de vida saludables van a ser fundamental para mantener ese equilibrio cuando hay ovarios poliquísticos, desde la comida, el ejercicio, evitar el sedentarismo, desde el movimiento y claro, nuestro cuerpo necesita movimiento. Entonces la recomendación con este tema primero es consultar con ginecólogo para mirar cómo trabajar y si paralelamente pues podemos ayudarte, pero el profesional idóneo aquí es el ginecólogo. Ahí entonces, de lo que Dani les había hablado es que hay unas opciones de estos programas que tenemos que ayudan en mejorar la sensación y el placer sexual, tener también como una relación mucho más cercana con nuestro propio cuerpo y eso también hace que mejoremos toda la parte de nuestros orgasmos, nuestra satisfacción, etcétera.
ayuda también como a prevenir y a reducir los riesgos del prolapso de órganos pélvicos. El ejercitar, mejor dicho, nuestro suelo pélvico no solamente trae algunos, o sea, no solamente tiene que ser de forma de rehabilitación cuando ya tenemos algo, sino que también puede ser de forma preventiva. Entonces, si no hay algún síntoma, si hay algo en lo que ustedes quisieran trabajar a nivel de sexualidad, a nivel de conocimiento, a nivel de autoestima, también se puede hacer, ¿cierto? Por ejemplo, mejorar la postura, mejorar estabilidad, alineación. Y por último, podemos ver algunos resultados mucho más rápidos, ¿cierto? Dani, en estas semanas hablábamos y es que hemos tenido, por ejemplo, resultados de mujeres que tenían pérdidas de orina, digamos, cada 2 semanas. Y luego de hacer algunos ejercicios, de estar súper juiciosas con estos programas, se muestran resultados de al menos, no sé, pérdidas cada 2 semanas o cada 2 veces al mes, etcétera. Entonces, realmente los resultados se pueden ver muy rápido. Sí, son súper juiciosas, si hacen los ejercicios, si se comprometen ustedes mismas a realizar pues como esto. Dentro de eso, entonces, Dani, no sé si les quieres contar un poco cuáles son esos programas en los que ellas pueden hacer parte, cómo les podemos ayudar nosotros desde la parte virtual y a distancia. Claro que sí. Entonces, lo primero que Tati fue muy importante que mencionó, y es que uno de los principales motivos por los que nosotros podemos tener problemas de piso pélvico es por esa falta de autorreconocimiento, de autoconocimiento de la zona pélvica. Difícilmente o muy pocas cosas nos enseñaron de que teníamos más de 30 músculos por dentro de nuestra vagina, que eso había que cuidarlo, que había que tener como uno desde hábitos de higiene, desde qué hacer y qué no hacer, de que teníamos que saber cómo utilizar esos músculos, cómo entrenarlos, porque nos iban a servir para muchas cosas de nuestra vida, desde que nacimos hasta que nos vamos a morir, ¿cierto? Como nuestra parte sexual, control de esfínteres, que no se nos caiga ningún órgano, desde la postura, por ejemplo, que para el parto y el posparto pues iban a jugar un papel fundamental. Y miren que a veces solamente cuando después de los hijos, uy, pues pucha, nos enteramos que algo andaba mal por allá adentro, pero solamente porque tuve hijos, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta como esta gran necesidad, como este hueco enorme, este cráter literal que había en ese vacío, tanto de conocimiento, de información, de herramientas para poder cuidar nuestra salud pues nuestra salud pélvica como mujeres, creamos a EVI, y EVI es esa aplicación que busca acompañarlas de que caminemos juntas de la parte desde la parte acompañándolo con un profesional, pero con un profesional en el área que sepa, que ya también haya tenido experiencia también trabajando a distancia, trabajando virtual, y que no se llegue a improvisar, donde nos ayude en todo este proceso donde unas podemos ir como más avanzadas, otras apenas iniciando, otras apenas despertando, otras en la mitad del camino. Y hemos diseñado inicialmente unos programas específicos para cada etapa de la vida de la mujer. Miren que aquí tuvimos una mujer, entonces, que por ejemplo sufría endometriosis, otra que acabó tenía en su tercer parto, en el posparto, otras que no tenemos hijos. Entonces, miren que cada una tenemos necesidades diferentes. Y por eso es que creamos unos programas donde está toda la parte de preparación al parto en el embarazo, ¿cierto? Para que aprendamos cómo es que tenemos que trabajar esos músculos, aprender a pujar, a respirar, posturas de dilatación, de expulsión, mejor dicho, todo, incluso hasta cómo ayudar que mi esposo, mi compañero, mi acompañante, pues también tenga herramientas que me ayuden en el parto 1. Tenemos un programa pues, de salud sexual, por ejemplo, para aquellas mujeres que sienten molestias, incomodidades, disconfort, dolor, o sencillamente que no sienten placer durante sus relaciones sexuales.
descubriendo también ese suelo pélvico, y ese es como un programa transversal a todos los programas que tenemos, porque cómo empezamos a trabajar una parte de nuestro cuerpo que ni siquiera la conocemos. Entonces primero tenemos como que reconocer dónde es que va a trabajar, qué es esta parte de mi cuerpo, de qué se compone, yo no sé qué había por ahí, entonces tener ahí problemas urinarios, porque también, así como el dolor sexual es pues como el top de todos, créanme que hay, ustedes no se imaginan la cantidad de mujeres que tienen dolor sexual, o sea, eso es alarmante, pero no hablan, ¿cierto? Por eso es que como que no se visibiliza tanto. Pero otro de los problemas son las pérdidas de orina o problemas urinarios. Por ejemplo, nos preguntaban mucho en las encuestas que por qué voy cada ratico al baño, que por qué se me va chorreando la orina cuando estoy llegando al baño, que no puedo ver un baño porque voy a la carrera, o que solamente voy 2 veces al baño a orinar, o que me levanto más de una vez en la madrugada. Todos son problemas urinarios de la vejiga, que eso tiene tratamiento con suelo pélvico, y pues evidentemente no podíamos dejar a las mamás posparto. Miren cómo lo acabamos de presenciar, una historia real, y gracias por compartir, porque caramba, después de 6 meses todavía está este caos, y cómo soy mamá, cómo soy mujer, cómo rindo conmigo misma, con mi esposo, cómo cuido de mí, cuido a mis 3 hijos, y que difícilmente puedo salir de casa o que me es más difícil. Pues entonces allí también está enfocado para las mamás que acaban de dar a luz independiente de la vía, y cuando llegamos a la menopausia, porque la menopausia es ese nuevo, como ese nuevo florecer, ¿sí? Pero también pasa una avalancha por ese suelo pélvico. Ahí donde, si uno no nos hemos dado cuenta que tenemos piso pélvico en toda nuestra vida, llega la menopausia y uno dice, ay, yo tengo algo allá que está más reseco, que me está doliendo o que me está incomodando, los famosos síntomas del climaterio, y por qué me están mandando cremas por allá abajo, y eso al son de qué. Entonces también que nuestra, como esa recta final que terminamos nuestro ciclo reproductivo, sí, ya no tenemos más hijos, pero no quiere decir que nuestro ciclo sexual ni riesgos, eso apenas empezó allí también. Entonces, saber cómo ayuda a mi cuerpo para que disfrute toda esa etapa y eso no se le venga como un terremoto, pero un terremoto no bueno, sino malo. Entonces, estos son algunos de los programas que tenemos desde EVI. Son diseñados por fisioterapeutas pélvicas, en este caso por mi mujer que siente, que ha vivido, que también ha tenido problemas al igual que ustedes, que también desconocía horrible su suelo pélvico. Siempre lo cuento, yo pensé que uno no podía orinar con un tampón puesto. Yo solamente me di cuenta de eso cuando empecé a estudiar esta área. Entonces, fíjense cómo va ese desconocimiento, donde tenemos pues una serie de beneficios en relación a que no solamente es una pantalla, no solamente son una serie de ejercicios, es un acompañamiento donde caminamos juntas, donde tenemos sesiones tú a tú, mirándonos, contándonos cómo vas, indagando específicamente qué es lo que te pasa, haciendo pruebas, realizando ajustes cuando haya que hacerlos, con un contacto directo también a través del chat, que no se sientan como que, ay no, es que es esto y entonces dice haga esto, haga aquello. No, es alguien que me está acompañando en todo este proceso. Súper. Yo creo que más claro no puede quedar. Ahí lo que tú acabaste de decir, eso es lo que incluye los programas. Lo que Yamil le decía, se puede hacer online. No estoy en Medellín, estoy en Barranquilla, etcétera. Sí, sí se puede hacer. Como lo decíamos, hemos tenido demasiados resultados. Hay muy buen acompañamiento también por parte de los profesionales. Son mujeres. Dani está con ustedes también acompañándolas. Entonces, lo más importante, sí, tienen 8 sesiones con su fisioterapeuta, tienen el acceso a la comunidad, que creo que queremos que no sigan más en silencio con este mismo problema. Entonces, entre todas vamos conociéndonos. Por ejemplo, simplemente de alzar la voz y decir, mira, a mí me pasa esto y tengo que correr a mi marido porque me duele, porque no quiero, ¿cierto? Entonces, eso hace que otras mujeres también creen esa conciencia y empiecen a buscar ayuda. Entonces, esa es la
la idea que entre todas nos podamos levantar y que podamos también convencer a otras de que no es normal sentir este dolor, ¿cierto? Todos los ejercicios tienen una app donde nosotros pues les ayudamos a ustedes y donde ustedes pueden hacer el seguimiento de ellos, aprenderlos, hacerlos en casa. Necesitan solamente 10 minutos al día, pero compromiso completo, ¿cierto? Eso sí es muy importante. Dani tiene todo el conocimiento, las fisioterapeutas son muy expertas, pero depende de ustedes. Si ustedes no se comprometen a hacer los ejercicios en casa y hacer todo, créanme que el conocimiento se queda en la cabeza de Dani. En ese suelo pélvico no va a pasar nada. Y por último, todo el contenido. Entonces, además de que queremos que ustedes aprendan del suelo pélvico y lo fortalezcan, queremos que también creen conciencia y que sepan qué es lo que está pasando, ¿cierto? A través de la educación creemos que podemos romper ese tabú y eso es lo más importante. Es muy fácil para las que tienen preguntas en este momento, cómo se pueden suscribir, cómo pueden iniciar. Eh, Lorena, bienvenida, acabas de llegar en el mejor momento. Entonces, aquí les damos como la forma de cómo pueden iniciar ustedes este programa. Primero, se les envía un cuestionario a ustedes al correo electrónico donde nosotros queremos saber un poco más a detalle cuál es esa historia clínica, qué es lo que está pasando, esos síntomas que ustedes tienen. La fisioterapeuta los evalúa, los analiza y a partir de eso luego se conectan con ella a través de una videollamada y ella va a hacer algunos test específicos donde se puede conocer un poco más de por qué está pasando eso. Entonces es a ir un poco a la raíz de lo que está sucediendo. Y por último, ya tienen ingreso a la aplicación donde tienen todo el programa de ejercicios para completarlo durante 3 meses. Siempre van a tener acceso durante otro tiempo más para que puedan aprenderse los ejercicios o puedan volver a hacer el programa si así lo quieren. Eh, ¿Qué más les cuento? No sé, bueno, aquí les dejamos pues como este código QR. Si tómenle un screenshot, háganle una fotico ahí para que ustedes lo puedan tener y puedan contactar, pero yo creo que todas las que estamos aquí ya hacen parte de la comunidad, entonces quiero que sepan que pues si están aquí es porque ya nos tienen en algún lugar de contacto, ya sea el correo electrónico, las redes sociales o nos tienen por WhatsApp, entonces escríbanos, déjenos saber si necesitan esa ayuda y pues la verdad, este es un espacio seguro, un espacio donde queremos que ustedes sientan que de esto también se puede hablar y que no tenemos que estar más calladas en este tema. Inspirarlas también, de que conozcan su suelo pélvico. Y no sé, Dani, si tienes alguna otra cosa por decir o si ustedes, las que están conectadas, tienen preguntas, déjennos saber, escríbanlas en el chat. Sí, y que ahí que no solamente es relacionado con nuestro suelo pélvico, sino como también con otros temas que van pues como muy de la mano, como para que también nos podamos, pues podamos aprender, por ejemplo, en el programa de embarazo, entonces hay lecturas, hay contenido como, bueno, y cómo saber cuándo voy para la clínica y si rompí membranas y ahora qué hago, ¿cierto? Entonces también herramientas que nos permiten como tomar ese poder del conocimiento y que eso nos da la posibilidad y el poder de elección de acuerdo a lo que conozco, pero de una elección segura, no como de una elección a ciegas. Entonces, allí pues van también a encontrar como otros temas relacionados. Jazz nos pregunta como que si hay alguna guía para mamás con niñas adolescentes. No sé si fue realmente esa la pregunta. Ok. Yo entendería que es como... Dale. Que es como cómo enseñarle desde esa adolescencia qué es su suelo pélvico. ¿Es eso, Jazz? Bueno, porque de ser así, miren, hoy pudimos tener una charla que no nos dio pena decirle que le corremos al marido, ¿cierto? Donde auxilio, esto me está pasando, donde no nos da pena decir, yo pensé que me tenía que quitar el tampón para orinar. Entonces, miren que lo vemos como sin ese tabú, sin esos prejuicios, sin ese morbo, sin ese amarillismo que nos encontramos en la sociedad. Y es todo lo contrario, hablarlo con toda la naturalidad,
mostrarlo como un proceso, el descubrir mi cuerpo y descubrir mi suelo pélvico, en este caso, no solamente para la adolescente, sino para todas, como un proceso natural de crecimiento, de autoexploración, de autodescubrimiento, de autorreconocerme. Entonces, el programa, si bien, por ejemplo, lo puedes hacer ya, tiene contenido que es demasiado claro, que es fácil de comprender y que perfectamente para una niña adolescente, pues se le puede mostrar, pueden explicar, pues pueden aprender de hecho juntas, para que incluso ella también vea que no es cuento de la mamá, sino que, o sea, como que es algo que existe, que ella también empiece a normalizarlo, que sepa qué es su templo, cómo es su territorio y cómo lo puede cuidar ella misma, cuidar de otros, pero no basada en el miedo, porque a veces nos enseñaron que todo lo que tenía que ver con la vagina o era que nos íbamos a enfermar, alguna enfermedad, VIH, o que íbamos a quedar embarazadas. O sea, todo era negativo y de hecho nunca nos hablaron o poquito nos hablaron del placer. O la que hablaba del placer, hablaba como de un placer por allá, como todo loco, todo efímero, y que uno En nunca llegó pecado. como a ese punto, exactamente. Pero siempre era como en los extremos, o en el miedo, o en una cosa que parecía utopía, imposible. No, hablemoslo desde la realidad. Entonces eso allí pues también te va a poder ayudar mucho con transparencia en todo ese proceso, pues como con las que tienen hijas adolescentes, por ejemplo. Y yo creo también que parte mucho del conocernos, porque muchos de nuestros padres no nos enseñaban, bueno, sí, en casa no nos enseñaban porque ellos tampoco lo conocían. Entonces parte desde el nosotros poder conocernos para poder enseñar, ¿cierto? Entonces hay que aprender sí o sí si queremos enseñarle a nuestros hijos. Bueno, importante, se me olvidó decirles, la primera consulta que ustedes tienen la pueden agendar y es totalmente gratis, ¿cierto? En esta es una de valoración donde también les damos como un acercamiento más de qué ustedes necesitan, qué es lo, cómo las podemos guiar, cómo las podemos ayudar y que nos puedan contar un poco más de sus síntomas. Entonces, pues nada, ahí ya nos pueden escribir, ya tienen correo electrónico, WhatsApp por todo lado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por los que se conectaron y los que acaban de llegar también, pero bueno, ahí les queda como la información y estaremos pendientes de ustedes. Entonces, Dani, mil gracias, gracias por tu tiempo, porque yo sé que estabas un poquito enferma y bueno, valoro mucho eso, que nos No, acompañes aquí con tu conocimiento. es todo, es todo un placer. No, es todo un placer y lo más importante también es que ayudemos a otras mujeres para que esto que hemos aprendido, como que se empezó a visibilizar, ayudemos también a muchas de nosotras que créanme que lo necesitan, desde nuestros familiares, amigas, conocidas. Eso va a ser supremamente poderoso para nosotras, porque no solamente son ni las colombianas ni las chilenas, no, son mujeres a nivel mundial Ujú. que créanme que pues siguen callando, sencillamente no conocen, están enfrascadas, no saben qué hacer, entonces que podamos compartir esta información que es tan importante y que le puede servir tanto a mí y pues a otra mujer. Entonces seamos una mujer que ayuda a otra mujer y gracias por estar acá.